Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Dreamers, en listas diarias de los mejores videos musicales en YouTube, se ubica en el puesto número 10. Seven en Spotify Global, se posicionó en el lugar número 111. 3D, supera los 800 millones de reproducciones en Spotify. Así Jungkook tiene 4 canciones que superan los 800 millones de reproducciones en Spotify: Seven, Standing Next to You, 3D y Left and Right. Felicitaciones Jungkook. Sigue escuchando las canciones de Jungkook en las diferentes plataformas, para que siga cosechando éxitos. En Spotify Corea del Sur, Who se ubicó en el puesto número 1. Spotify Reino Unido número 140. Spotify Taiwán número 4. Spotify España número 139. Spotify Estados Unidos número 20. Spotify Japón número 4. Spotify Filipinas número 158. Spotify Chile número 14 y Spotify Global número 16. Hay que trabajar en la semana 30 de las listas Billboard, para eso tanto fans de Puerto Rico, Estados Unidos y del mundo debemos maximizar nuestro trabajo. Si no lo has hecho, compra, tú, junto con los remixes, asegúrate de descargar las canciones que compras. Escucha Who, junto con los remixes. Prioriza las reproducciones premium en todas las plataformas. Si hacemos esto, Jimin puede asegurar su permanencia una semana más en los Hot 100. Vamos, hagamos todo por Jimin. Vota en los Annie Awards por Jimin como icono pop. La votación es muy estrecha. Ampliemos la brecha votando cada una hora. Se armó una polémica totalmente innecesaria entre los solos de Jungkook y Jimin. Las primeras, diciendo que Baekhyun no destacó el logro de Jungkook por el billón que obtuvo con Seven y Standing Next to You, cuando eso es falso. Baekhyun sí lo hizo. Destacó el logro de Jungkook y Jimin. Pero las solos de Jimin comenzaron a decir que Jimin tiene 2 canciones solo de él con 1 billón de reproducciones y no como otros, refiriéndose a Jungkook por la colaboración de Seven y Left and Right. Y ahí nuevamente comenzaron las acusaciones de un lado y otro. No entiendo a esas supuestas fans, entre Jimin y Jungkook no hay competencia, ellos se han demostrado apoyo con sus canciones. Es tan ridículo pelear y disminuir los logros o creer que a tu favorito lo privilegian sobre el otro. Mientras ellas pelean y se dicen de todo, Jimin escucha Golden y Jungkook Mills. Dejen de perder el tiempo en peleas tontas y dedíquense a apoyar a ambos, sin mirar al lado. Por eso es importante que las jikukas mexicanas, estadounidenses, canadienses, neozelandesas y australianas, voten diariamente por Jimin y Jungkook, porque como ven no hay mucho apoyo entre sus fans. Tenemos el apoyo de algunas fanbase de Jimin, pero el resto no promueven la votación a los iHeartRadio Music Awards. Vota Jimin por mejor letra y vota Jimin y Jungkook, con tu favorito en pantalla. Ocupa la hora Power para más puntuación, ve comerciales y dan más votos. Utiliza varias cuentas de redes sociales o correos electrónicos. Todo el esfuerzo será recompensado cuando los veamos triunfar. Diario Militar Jikook. Menú de día jueves. Desayunaron: arroz frito con ternera, sopa de miso con col rizada, pollo salteado en salsa de soja y rábano encurtido. Almorzaron: tazón de arroz con pulpo picante salteado y bulgogi,
sopa de huevo y cebolla verde, estofado de jamón y papas, algas sazonadas, kimchi y barra de energía. Cenaron: arroz con jajam casero, sopa de udon con tofu frito, empanadillas planas al vapor, verduras mezcladas, algas sazonadas, rábano encurtido y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana, -8 grados Celsius bajo cero, despejado. En la tarde, 0 grados Celsius, despejado. Tarde-noche, 4 grados Celsius, despejado. Buenas noticias. Jimin y Jungkook finalizaron el entrenamiento bajo clima extremo el jueves. Aunque algunas unidades terminarán su entrenamiento el viernes, la unidad de Jikook ya lo terminó. El soldado de la batería de Jikook escribió en su red social: fin del entrenamiento en clima frío. Según se cuenta que después del entrenamiento en clima frío, lo primero que hacen los soldados es regresar al cuartel y tomar una ducha caliente. Creo que a todas nos alegra saber que Jimin y Jungkook han terminado ese entrenamiento tan duro. Espero que hayan llegado sin inconvenientes a su base, bien de salud y físicamente. Siempre deseando cosas lindas y positivas a nuestros dos chicos hermosos. Una linda historia. Un soldado publicó en diciembre pasado lo siguiente: hoy compré PX Flex con el dinero del cabo Jimin. PX Flex son tiendas de conveniencia dentro de las unidades militares. Ahí se compran muchos artículos porque el precio es más bajo que en las tiendas externas. Y no solo ese soldado compró con el dinero de Jimin, sino que varios más. Jimin tiene un corazón noble y puro, siempre siendo bondadoso con el prójimo. ¿Sabías que? Un gran porcentaje de solos de Jungkook en Corea son homofóbicas. Han escrito en X muchas veces, hasta tratando mal a Jungkook por hacer fanservice homosexual, que se sienten desfallecer ante lo que Jungkook hace, y adivinen a quienes apoyan. Sí, al Taekook y las Taekukas muy felices pensando que tienen el apoyo de algunas coreanas. ¿Por qué apoyan al Taekook esas coreanas homofóbicas? Porque saben que el Taekook no es real. Ellas lo que más desean es ver a Jungkook con una mujer y si es una de ellas, mejor, porque sí, algunas fans están tan locas que creen que tienen una oportunidad con Jungkook. Esas son los coreanas y las Taekukas, las une la misma locura, odio y mentira. Lamentablemente, esta gente sigue en las redes sociales tirando odio y menospreciando la relación que tienen Jimin y Jungkook, de ahí vienen todas esas mentiras que hemos visto en internet. Me pregunto, si alguna vez esas supuestas fans, piensan en la felicidad de sus artistas. Además, con quien esté Jungkook o Jimin, no es nuestro problema, nuestra labor como fans en llevarlos a lo más alto en su música. La condición sexual no nos debería interesar, como lo he dicho siempre, a mí me interesa la felicidad de Jimin y Jungkook, y hasta el momento los dos se ven muy felices uno al lado del otro, y lo que piense el resto, creo que nos queda claro que a ellos no les importa. Ahora ya lo sabes. Es 14 de febrero, el día de San Valentín. Como este hermoso día, lleno de romanticismo, te dejo mis top 5 de las cosas más románticas que Jimin y Jungkook han hecho. Número 5. Jimin y Jungkook en esta foto en la playa de Santa Mónica. Jungkook mirando a Jimin, dice tanto: para mí es una foto preciosa, la tengo entre mis favoritas. En el documental después veríamos que ambos estaban solitos ahí sentados, mientras que su compañero estaba sentado más allá. Número 4. Los dos solos fueron a ver la luna roja en Malta, no hay nada más que agregar. Número 3. Jimin viajando desde París a Busan para celebrar el cumpleaños de Jungkook. Muy lindo y romántico. Número 2. La frase, tú eres yo soy tú, y cuando lo dicen juntan sus dedos. La frase dice que ambos son uno. Díganme que eso no es romántico. Número 1. Jikook en Sapporo, esa ciudad conocida por ser la ciudad del amor. La caminata bajo la nieve, cuando Jungkook posó su cabeza en el hombro de Jimin, o la conversación en el auto,
cuando Jungkook dice que prefiere calles estrechas porque es más romántico, y hace poco recordamos que ese día no quiso beber para manejar hasta el aeropuerto solo con Jimin. En el detrás de escena, se puede ver que apagaron las cámaras en el trayecto al aeropuerto y solo las prendieron cuando llegaron para despedir el programa. Hay muchos momentos románticos entre Jimin y Jungkook, ¿cuál es tu preferido? Hoy 14, espero que ambos la pasen bien y tranquilos después de un entrenamiento agotador. Lo importante es que están juntos, de eso se trata este día, de pasarlo con la persona que quieres sin importar las circunstancias a tu alrededor. Feliz Día del Amor y la Amistad a todas. Día 117. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.